Y hoy le quiero hablar acerca de un acceso, el mejor pase de acceso que un ser humano puede tener. Voy a darle un ejemplo. Cuando hay un evento y usted va a participar de ese evento, a todos nos encanta tener un pase y poder entrar a todas las áreas y también tener un pase VIP, decimos, ¿no? Me encantaría tener un pase VIP, que yo pudiera estar en cualquier lugar, que me pongan en la primera fila. Y son carísimos esos pases. Yo veo cuando puedo algo de tenis o de básquetbol, y cuando yo miro los que están en primera fila, ¿quiénes son esas personas que están en primera fila? Si usted ve, por ejemplo, yo veo generalmente los juegos de los Lakers cuando puedo. Entonces, los que están en primera fila siempre son los más famosos, porque obviamente está en Los Ángeles y ahí está Hollywood, entonces están los más famosos ahí en primera fila. Se codean con los jugadores los pasan cerca de ellos, los saludan. ¿Por qué? Porque ese es un pase VIP. Es algo que tiene acceso que nadie más tiene. Interesantemente, a todos nos gustan ese tipo de pases, ¿ve? Pero después de la muerte de Cristo, vinieron unos eventos de manera obviamente sobrenatural, que un simple mortal, que cuando él murió, un simple mortal no podía acontecer lo que ocurrió en aquel momento. Y cuando Jesús muere, entonces se desata una serie de eventos, los cuales quiero mencionarle al menos 3 de ellos. Ocurre un terremoto y resucitan personas que habían muerto en la antigüedad, santos, dice la Escritura. Eso lo puede encontrar en Mateo 27, 51 y 53. Entonces estas personas resucitan para dar testimonio acerca de quién había muerto. Luego viene otro evento, que esto fue exclusivo para los discípulos. Ocurre la pesca milagrosa después de la resurrección, porque esto va ocurre una pesca milagrosa antes, cuando Jesús estaba antes de la crucifixión, pero ocurre esta pesca milagrosa después también, donde Jesús se reúne con los discípulos y era para confirmar el corazón de los discípulos, que recordasen que el milagro que había hecho antes también lo iba a seguir haciendo ahora y que él estaba con vida. Y luego viene la ascensión de Jesús al cielo. Por supuesto, algo nunca antes visto, un ser humano levantarse. Solo para aclarar, lo de la pesca milagrosa está en Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Y la ascensión ocurre en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Y también lo relata el mismo Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Entonces cambió la vida de aquellas personas que estaban ahí, que estaban presentes, que miraron, que apreciaron, que participaron de ese evento. Pero hubo otro evento que cambiaría para siempre nuestro acceso a Dios. Así como estos eventos que le acabo de relatar cambiaron la vida de las personas que estaban ahí, también ocurrió un evento que vino para transformar, para cambiar nuestra vida también, y el acceso que nosotros tenemos hacia Dios. Y es que un velo que había en el templo se rasgó. Recuerdo que estábamos cantando esa canción, ¿no? Que precisamente del velo que se rompió. Cuando Jesús murió, el velo se rompe. Y se rompe de arriba hacia abajo. ¿Y qué mostraba esto? Que no era un hombre que estaba abajo que lo rompió, sino que desde arriba se rompe. Así que todo tiene un sentido en la Biblia.
Y por eso vemos esa imagen, tratamos de encontrar la más apropiada y casi no hay, pero obviamente no hay una foto del velo roto en aquel tiempo. Pero vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 27, versículo 50. Una vez más, Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu. En ese momento, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere, en ese preciso momento, ese velo se rompió. Pero ahora podríamos preguntarnos, ¿qué significa que el velo se rompió? Quiero llevarle a un templo, al templo que Salomón hizo en el Antiguo Testamento. Ahí tiene, eso es una figura arquitectónica de cómo debió haber sido ese templo. Entonces estaban los atrios, que era la parte de afuera. Luego venía un lugar que se llamaba el lugar santo. Bueno, en el lugar santo era donde se hacían los sacrificios, donde estaban los panes de la presencia, estaban también el candelabro. A ese lugar solo entraban los sacerdotes, al lugar santo. Pero había un lugar particular en el cual no podía entrar nadie. Nadie podía entrar. Y ese lugar estaba dividido por este velo que se rasgó. Y era el lugar santísimo. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 16, versículo 34. Esto será una ley perpetua para ustedes. Una vez al año hará el sumo sacerdote expiación por la sangre de los sacrificios por el pecado de ustedes. Esto es una ley perpetua para los israelitas. Ve, ahí nadie podía entrar. No podía ni siquiera recuerda, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Ahí no se podía entrar. La tribu de Leví eran los sacerdotes, pero había un linaje especial que venía de Aarón. Tenían que ser los hijos de Aarón. Tenía que ser una descendencia directa de Aarón. No es que un familiar, no. Estos tenían que ser descendencia directa. Para que esta persona, una vez al año, pudiese entrar a ese lugar, como lo relata acá. Entonces, el acceso a la presencia del Señor no era para las masas. Eso significa que usted y yo no pudiéramos entrar ahí. Pero es que yo quiero entrar, no, ahí no se puede entrar. Tampoco es que yo quiero, anhelo, deseo, lo tengo en mi cabeza, poder entrar ahí y a como dé lugar voy a entrar. Tampoco se podría entrar. Eso era imposible. Y si alguien osaba entrar a la presencia, supóngase que alguien se lograba meter, ¿sabe lo que pasaba? Esa persona moría inmediatamente. El arca no la podía tocar nadie. En una ocasión David iba a llevar el arca del pacto, que precisamente debía de estar ahí, en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué hizo David? Ignorando la escritura, la puso en una carreta alada por bueyes, y mientras iba la carreta tropezaban los bueyes, y en una ocasión estaba por caerse el arca. ¿Y qué hizo un hombre llamado Usa? Sostuvo el arca, y cuando la tocó, murió. Nadie podía entrar ahí. Otro pueblo que, producto de que se habían llevado el arca por el pecado de Israel, miró dentro del arca y todos también murieron. Ahí no era que alguien entraba con un lampazo, con un trapo, no, ahí no se podía entrar. Ni que quisiera, ni que lo mandaran, no había manera. Solo una vez al año, ese sumo sacerdote. No es como hoy en día. Por ejemplo, si alguien tiene suficiente dinero, entra donde quiere. Antes, para ir a la luna o ir al espacio, una persona tenía que pasar todo un proceso de ejercicio y el cuerpo. Pero hoy en día no es así. Si usted tiene la plata, paga. Esa es una fotografía, el que tiene ahí en el centro es uno de los millonarios más grandes, se llama Jeff Bezos. Ahí lo puede ver en la camisa. Simplemente pagó y puede ir al espacio. Algo que en este caso
No aplica. No importa quién sea, un rey quiso ofrecer sacrificio y entrar, y de hecho entró, intentó entrar y lo trataron de detener los sacerdotes y no hizo caso. ¿Y qué le pasó? Salió leproso de ese lugar, porque no era competencia de él. Vaya conmigo ahora entonces a Éxodo capítulo 28, versículo 35. Esta será la vestidura de Aarón cuando ofrezca los sacrificios en el lugar santo. Siempre la llevará puesta cuando entre en la presencia del Señor, o sea, cuando entre al lugar santísimo. Y el sonido de las campanillas se oirá cuando entre y salga del lugar santo para que no muera. Esas campanas estaban puestas en la vestidura y mientras él estaba en movimiento, entonces se sabía que estaba vivo. ¿Por qué? Porque si alguien entraba en pecado, también moría. 2 hijos de Aarón hicieron un sacrificio, ofrecieron un fuego extraño y el Señor les quitó la vida por desobedientes. Entonces puede apreciar que entrar a la presencia del Señor, a ese lugar santísimo, no entraba cualquiera. 1400 años después, transcurren 1400 años hasta que un día llegó el momento donde eso iba a cambiar, donde todo iba a ser transformado. Entonces vayamos una vez más a Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Una vez más, Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. En ese momento, el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba abajo. En ese preciso momento. Entonces, por medio de la muerte de Jesús, el acceso a la presencia del Señor quedaba instantáneamente habilitada. Imagínense los que estaban allí en ese momento y descubrieron el velo, los que podían entrar antes de ese lugar y de repente miran algo que nunca habían visto, ese lugar santísimo. De pronto, ya no estaba esa restricción de poder entrar, ni siquiera ver, porque no podían ni ver, pero el velo se rompe. Y ya ahora hay acceso directo a ese lugar. Ahora mire lo que dice, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Por lo tanto, hermanos, pues que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos plena libertad. ¿Por qué no lo dice conmigo? Plena libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo. Por su sangre, ahora nosotros podemos entrar. Pero viene, como siempre, una pregunta clave. ¿Qué haremos con este acceso que Dios nos está dando? ¿Qué va a hacer ahora que ya sabe que tiene ese acceso? Ahora que ya sabe, por eso cuando escuche esa canción, ¿no? ¿Cómo dice? El velo partiste. Dice, el velo partiste. Muchas personas ni saben. Hay veces escuchamos canciones y que tal vez ni preguntamos. ¿Se acuerda? Hay una canción que dice, Señor, los hijos de Elí desprecian tu casa. ¿La ha escuchado? ¿Quiénes son los hijos de Elí? Eran unos profanos que precisamente no entendían esto y por eso también el Señor los castigó y les quitó la vida por profanos. Pero ahora nosotros estamos aquí con un conocimiento. ¿Qué vamos a hacer con este acceso? Quiero mencionarle algo. Hay personas que producto de el orgullo, de su propio orgullo, tal vez entienden, tal vez lo saben, pero por el orgullo no entran a la presencia del Señor, porque se creen autosuficientes. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu.
No es aquellos que dicen, ay, pobrecito de mí. No, eso de pobres de espíritu es aquellos que entienden que tienen una necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. No se puede ir con orgullo. Entonces el orgullo no lo permite. Otros porque ignoran el poder de este acceso, porque no entienden con claridad qué significa tener este acceso. Por eso le dicen a uno, usted ore por mí. Tal vez a usted le ha pasado que alguien le dice, usted ore por mí, porque yo ya Dios no me escucha. Le pido y le pido y le pido y Dios no me escucha. Y Dios diciendo, te escucho completamente. Claro que sí. También por pereza, seamos honestos. Hay veces tenemos pereza de no orar, de no entrar a ese acceso. Recuerdo un día que llego a casa, era un sábado, era pastor de jóvenes. Lo tengo tan presente ese día cuando llegué a casa y le digo, Señor, vengo cansado, gracias por este día, amén. Y me acosté. No oro bien, pastor. No oré bien. En la madrugada, yo le he contado, ¿no?, que me gustaba el tenis, y el tenista que yo veo para un mayo estaba en la final, pero era en Australia, era al otro lado del mundo. Y me despierto como a las 2 de la mañana y me acuerdo, está jugando Nadal. Y enciendo el televisor y estaba el partido en lo mejor. Y estoy viendo ahí y de repente siento que el Señor me dice, ahí no hay cansancio, ¿verdad? ¿Por qué no oré? Por pereza. ¿Cómo puede decir eso? Es la verdad. Por perezoso. Ay, no, pero no tenemos pereza para cualquier otra cosa. Así pasa con el ser humano. ¿Por qué no accede? Porque tiene pereza. Decimos estar cansado, pero no tenemos ningún problema en estar sentado frente a un televisor 4 o 5 horas y ahí no hay cansancio. ¿Ve? Por pereza. También por entretenimientos. Y note que está en plural, porque hoy en día tenemos muchos entretenimientos, muchos lugares donde entretenernos, y otras personas no entran por el pecado. Y esa es la verdad, porque el pecado les impide y empiezan a decir, no soy digno de entrar, no tengo el derecho de entrar, y nadie tiene el derecho de entrar. Pero el pecado no debería de ser un impedimento. Al contrario, cuando usted se siente enfermo, enferma, se corre del doctor, se corre del médico. Un día empezó a dolerme en ese tiempo le decía una cordial, pero de cordial no tenía nada, ¿no? Una cordal. Me acuesto y empieza a darme malestar. Llamo a la odontóloga que me veía y me dice, pastor, eso debe ser que él debe ya estarle dando problemas. ¿Y qué hago? Me dice, usted no va a poder dormir, tiene que tomarse, ya me dijo la que tengo que tomarme, me la tomé y efectivamente me dormí. Después me revisó y me dijo que tenía que sacármela por completo. Y así fue. ¿Pero qué hice? No, me da miedo ir. No, tuve que ir. Me puso una inyección y después me sacó hasta con un trozo de hueso. Fue una cosa terrible. Pero tenía que hacerlo. Cuando uno se siente mal, acude al doctor. Igual es cuando uno tiene pecado en la vida. Necesita seguir acudiendo a él. Entonces quiero darle 3 consejos rápidamente el día de hoy. ¿De qué hacer con este acceso? Consejo número 1, acceda diariamente. Vaya diariamente a la presencia del Señor. Se me olvidó, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se nos puede olvidar conectarnos con el dador de la vida? ¿Cómo puede ser que el que nos deja abrir los ojos en la mañana se nos puede olvidar invocar su nombre? Si lo primero que deberíamos de hacer es darle gracias al Señor.
al abrir los ojos. Cuando estuve en medio de la pandemia con la parálisis facial, recuerdo que cuando el doctor me dijo que pude haber la noche anterior ir a la cama, porque llegó a revisarme a la casa, me revisa y lo miro, empezó hasta a pedirme perdón. Me dice: pastor, perdóneme. Me dijo: yo lo pude haber matado. Le digo: no, usted no me pudo haber matado, me iba a matar si acaso la enfermedad, pero usted no. No, es que yo no sabía de lo que usted estaba padeciendo. Me dice: tiene los pulmones llenos de flema y está inflamado. Usted se pudo haber acostado anoche y no despertar. En ese momento entendí que la gracia del Señor me había hecho vivir, porque no estaba siendo tratado. A la mañana siguiente, en cuanto abro los ojos, le digo: Señor, hoy puedo abrir los ojos porque tú me sustentas. Como decía el salmista: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero le voy a decir algo. Esa noche, antes de dormir, hice la oración que le he animado a hacer cada noche antes de dormir. Decirle: Señor, si hay pecado en mí, aun si lo desconozco, te pido perdón. Y claro, si usted conoce su pecado, pídale perdón. Y no es pedirle solo perdón, te pido perdón hoy en la noche, pero voy a seguir mañana en la mañana. No, es decir: Señor, perdóname, no lo voy a seguir haciendo. Había orado. Entonces, cuando el doctor me dice eso, le digo: mire, doctor, si me hubiese tocado partir a la presencia del Señor, pues estaría mejor. No diga eso, seguro que hasta tiene depresión. Y le digo: me va a dar depresión irme al lugar que estoy esperando cada uno de mis días. Ahora, solo quiero hacerle constar que no deseo la muerte, deseo vivir. Anoche estaba orando, diciéndole al Señor que me dé vida para cuidar de mi familia. Yo estaba orando anoche, diciéndole: Señor, dame vida, dame fuerzas para servirte, para amarte, para hacerlo bien. Dame salud. Hago todo lo que está en mis manos por cuidar el templo que el Señor me ha dado. No tiene idea. Alguien me dijo: pero es que es fácil porque usted no le da hambre, y en un sentido es cierto, pero sí me da ganas de beberme una de esas gaseositas negras. Claro que sí. A mí me encanta por ejemplo, la guayaba verde, y como pequeñas porciones, pero quisiera comerme toda la guayaba, pero yo sé lo que va a hacer eso en mi azúcar. Yo sé. ¿Usted cree que no me gusta si hay algo que me encanta? Y cuando vine a Masaya, hay un lugar maravilloso, es el cacao. Qué delicioso, porque hasta lo hacen con leche de verdad, no de esa leche de bolsa. Entonces, claro que sí, pero tengo que hacer un esfuerzo por cuidarme. Y le estaba diciendo: Señor, yo estoy haciendo mi parte, pero dame vida, dame fuerza para servirte correctamente, mantenerme sano. Yo hasta anoto cuando me enfermo, y siempre espero al menos no enfermarme en todo el año. Y luchar, claro que sí, pero finalmente lo que espero es un día poder ver un lugar que el Señor me mostró en sueños. Ese lugar maravilloso. Quiero estar en ese lugar. Entonces le digo: doctor, eso no es que quiero morirme, pero si toca, si el Señor dice llegó la hora, nos vamos con Él. Pero ¿cómo tiene que vivir uno? Accediendo diariamente a su presencia. Entonces, cada día que me levanto, pienso en los milagros que el Señor ha hecho. Como le decía, en ese 2020 recuerdo un día sentado en la cama y no poder cerrar. En ese momento tenía la parálisis del lado derecho. No poder cerrar el ojo derecho. No poder comer bien.
no poder hablar bien. Entonces cada día que me levanto y abro los ojos y puedo cerrar bien los ojos, Señor, gracias, porque estoy sano. Ya le conté lo del pie izquierdo. Cuando veo este pie izquierdo le digo, Señor, gracias, porque quizás hoy tendría que usar una prótesis en mi pie, o lo que quedaba del pie izquierdo, hubiera quedado del pie izquierdo. Pero está sano mi pie, funciona perfectamente mi pie. Mi mano izquierda, que tenía una artritis que me quebraba la vida cada vez que como decimos los nicaragüenses, nos serenamos, es que estamos ahí expuestos al clima. Eso fue un fin de año. Y sentir aquel dolor que no me permitía estar bien, estar en aire acondicionado. Yo tenía 16 años de edad. Y ahora que he estado en lugares a menos 10 grados y no me duele absolutamente nada, ¿cómo me voy a olvidar de entrar a su presencia para darle gracias por las maravillas que Dios ha hecho? Y diariamente. Ahora la pregunta es, ¿Dios ha hecho maravillas en su vida? Se lo pregunto nuevamente, ¿Dios ha hecho maravillas en su vida? Entre diariamente entonces. Diariamente. Mateo capítulo 6 versículo 11. Se va a sorprender de este versículo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es eso? El Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe? Esta es una comparación con el maná. El pueblo de Israel no podía recoger maná para el siguiente día. Tenía que salir todos los días a recoger el maná. Hubieron unos desobedientes que recogieron maná para el siguiente día y se les engusanó. ¿Sabe? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración que tenemos que hacer. Pero usted no puede decir, el pan nuestro de cada día, dámelo también mañana. Jesús dijo que teníamos que pedirlo hoy. Ahora, una buena pregunta. Si vamos a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, usted no lo va a pedir en la noche. Ahora, también ahora en la noche, ¿verdad? Claro que sí. Pero eso significa que al despertarnos, inmediatamente tenemos que ir a la presencia del Señor. A mí me sorprenden personas que hacen unas aseveraciones que me dejan petrificado. Recuerdo a alguien que le pregunto que se quería mover de país y le digo, ¿pero usted ya le pidió permiso al Señor por eso? Entonces me dice, no, es que yo sé que como el Señor estuvo con Abraham, va a estar conmigo. Y le digo, pero el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A usted ya le dijo eso? Y aparte de eso, le digo, usted sabe la relación que esta persona, que Abraham tenía con Dios. Hay otros que dicen, como el Señor libró a Daniel del foso de los leones, Dios me va a librar a mí. Y suena bien bonito, yo diría, venga eso. Pero ¿cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces al día. Yo lo intento. Es complicado, especialmente como la de la tarde. Es complicada. Alguien podría decir, pero es que Daniel se dedicaba a eso. No, él tenía un trabajo también. Tenía un trabajo secular. Nos dan una hora de almuerzo generalmente. Uno no come una hora completa. Bueno, algunos sí, pero en el trabajo normalmente no. ¿Qué le parece si agarramos un periodo también de ese almuerzo para orar? Pero es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿De qué? A las personas no le importa lo que uno hace y a nosotros tampoco nos debería de importar lo que otros hacen. Es lo que nosotros hacemos. Ir diariamente a la presencia del Señor. ¿Cuándo vamos a ir? Diariamente. Hágase el compromiso de decir, diariamente voy a ir a la presencia del Señor.
Señor, te prometo que diariamente voy a ir a tu presencia. Mire, cuando viene un problema serio, ahí sí vamos diariamente. Pasa el problema y ya no hay diariamente. De ahí nos volvemos cada 8 días. ¿Y cuándo? Los domingos. En Estados Unidos, solo para estas fechas, muchas personas van a la iglesia. Si es que van. Y luego se pierden todo el año. Pero cuando vino el 9/11, el 11 de septiembre, se abarrotaron las iglesias. Cuando viene el problema, ahí sí. Pero será de gran bendición para su vida que usted vaya diariamente. Número 2, acceda con confianza. Le voy a decir algo, le voy a contar algo que un día de estos me ocurrió. Estoy orando al Señor por una lucha. Y estaba tratando como de encontrar las palabras. Y le digo, Señor, bueno, tú sabes que esto no me gusta, me molesta. Y de repente le digo, ay, Señor, perdóname. ¿Qué me pasa? Si tú sabes la lucha que tengo, porque estoy tratando como de disfrazarla. ¿Sabe por qué? Porque no estaba entrando con confianza. Entre con confianza, porque el Señor le conoce. Es que me da vergüenza si Dios le conoce. Dios sabe todo. Hay cosas que usted sabe de usted y hay otras que no las sabe y Dios las sabe. Él sabe lo que usted sabe y más, porque lo sabe todo. Entonces, cuando vaya a la presencia del Señor, entre con confianza, háblele con toda confianza. Por eso la Escritura dice que podemos clamar Abba Padre. ¿Y sabe qué significa Abba Padre? Significa papito. Es un término de confianza. Yo no le digo a mi papá, ¿cómo está, padre? Honorable padre. Tampoco es que vamos a ser irrespetuosos, ¿verdad? Porque un día alguien se puso a ver, ajá, mi chuchito lindo, ¿cómo estás? Yo aquí. No, vamos a ir con confianza y le vamos a decir, mi Dios, mi Señor, mi Padre es mío. Una persona dijo, ¿cómo vamos a decir que es mío? Claro que sí, es mío, es suyo, es su Padre, es su Padre, es suyo, su Dios. Mire qué interesante. Cuando yo oraba al Señor de niño y andaba en mis andanzas y me enseñaron en la iglesia que debía de ir diariamente en la escuela dominical. Entonces cuando empecé a orar, como me sentía indigno y no entendía que yo podía entrar con confianza, yo le decía, Señor, tú sabes que yo no soy tan bueno, pero soy hijo, vengo de una descendencia de personas que te han servido. Por eso tú eres el Dios de mis padres. Interesante, ¿ah? Que las personas vean que realmente es su Dios. ¿Y sabe cómo se ve? En cómo uno entra a la presencia del Señor. Sabe que puede entrar ahí con toda confianza. Cuando usted entra a la casa de sus padres, está pidiendo permiso. ¿Me permite ir al baño? ¿Me permite entrar a la cocina? ¿Me permite ir a tomar agua? Hay veces así estamos. Señor, Padre Santo, y claro que vamos a adorar al Señor, pero lo vamos a hacer con confianza. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese con confianza. Señor, aquí estoy. Aquí vengo. Si alguien me viese orar
ayer que estaba orando en un lugar, si alguien me viese orar, debe de decir, está haciendo yoga. O quién sabe qué deben de pensar. Aunque ahí casi nunca hay nadie. De hecho, nunca me he encontrado con nadie en ese lugar. Pero estoy allí en la presencia del Señor. Y ayer casualmente le estaba diciendo, Señor, gracias porque no tengo que ocultarme. Porque puedo entrar y ser yo. Y decirte, esto no me gusta. Esto es una lucha. Esto es algo que me incomoda. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame fuerzas en esto. Señor, anímame en esto. Puedo entrar confiadamente sin estar ocultando nada. Uno a las personas de afuera le vende una imagen, le vende una cara. Pero con Dios solo existe una, la verdadera. Entre confiadamente. Decía un amigo que cuando se bajaba del vehículo, antes de bajarse desde que salían de la casa, salían peleando de la casa, iban en el camino, iban peleando en el camino, y cuando se iban a estacionar en la iglesia, eso aquí no pasa, esto estaba allá en Osana, Managua, aquí no. Entonces dice que le decía a la esposa, a ver, respiremos profundo. Y si estaba llorando, a ver, secate las lágrimas, maquillate, y ya se bajaban, agarrados de la mano. Y la gente le dice, qué lindo su matrimonio, si supieran en la casa nos vivíamos matando. Es que afuera uno quiere dar la mejor imagen. Pero se lo digo, delante del Señor eso no existe. Usted entra y le habla con confianza a nuestro Señor. Amén. Número 3, acceda con humildad. Claro, pastor, hay que acceder con humildad a la presencia del Señor. Algunas veces lo sabemos, otras veces no lo sabemos. Y aun si lo supiéramos, no crea que todo el mundo entra con humildad. ¿Se acuerda la parábola de esos 2 hombres que subieron al templo? Que uno decía, Señor, te doy gracias. Ayuno 2 veces a la semana, doy limosna, doy mis diezmos. Ayudo allá a un vecinito que por su pecado pues anda así. Y no soy como ese que está por allá. Pecador inmundo, sucio, cochino. Y el otro estaba allá en la parte de atrás, con un corazón sencillo y diciendo una frase más profunda de lo que usted cree. Porque este hombre estaba diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y uno lee eso, y se lo voy a ser honesto, cuando yo leí eso, yo decía, propicio es como oportuno, pero no entendía que había un trasfondo de esa palabra, que esa palabra viene de propiciatorio. ¿Sabe qué es el propiciatorio? Es la tapa del arca en la cual una vez al año entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre por el pecado del pueblo, y el pueblo era perdonado. ¿Sabe lo que ese hombre estaba diciéndole allá? Allá, Señor, derrama la sangre para que el pecado que tengo me sea perdonado. Yo no puedo llegar a la presencia del Señor a decirle, Señor, yo tengo derecho. Yo he escuchado. Yo tengo derecho a ser perdonado. Diría el pastor David, si Dios me hace justicia, me manda al infierno. ¿Cómo vamos a llegar así? Vamos a llegar con toda la realidad en la que vivimos. Señor, no merezco estar aquí. Cada vez que participamos de la cena del Señor, yo les digo, Señor, voy a participar de este pan, pero no lo merezco. Gracias, porque tu Hijo me dio ese derecho, esa autoridad, que eso es potestad, derecho, autoridad, poder, para participar de la cena. Pero por causa de Él, no por mi causa, no por las buenas acciones que yo pueda hacer, que no es un pago, es un agradecimiento que debo de tener. Entonces podemos acceder delante del Señor
con humildad, diciéndole: Señor, yo reconozco. ¿Por qué? Porque el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señor, vengo aquí y sé que te he fallado. Sé que me equivoqué, sé que ofendí, sé que no hice lo correcto. ¿Cuántas veces antes de pedirle perdón a mi esposa he tenido que decirle: Señor, perdóname porque la ofendí, la dañé? Y hay veces uno se crea ideas en la cabeza, como yo también tenía. Me acuerdo un día estoy sentado, 28 años de edad tenía, y entra el pastor David a mi oficina y se sienta en silencio. Y le digo: ¿le pasa algo, pastor? Y me dice: la hice llorar, hijo, la hice llorar. ¿A quién? A Barney. Yo estaba aquí. ¿La hizo llorar? Sí, la hice llorar. La hice llorar. Y no había podido dormir toda la noche. Le había pedido perdón, pero estaba adolorido. Y ya le pedí perdón al Señor, pero me duele lastimar a mi esposa. Hay veces estamos ahí en ese orgullo, pero cuando uno va a la presencia del Señor, tenemos que soltar el orgullo. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? Reconocer mi necesidad de Dios. Con humildad vamos a ir a la presencia del Señor. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La Reina Valera dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Es en ese momento donde vamos a reconocer quién es. Yo no estoy hablando que ahora se va a denigrar. Señor, soy la peor basura de esta tierra. Creo que el título de basura todavía está muy grande comparado conmigo. Soy la llaga podrida de todas las llagas. Soy la mamá llaga. ¿Ve? No. Pero vamos a ir con un corazón sencillo. Señor, no merezco estar aquí. No lo merezco. Cuando veo esta iglesia, ahora que estaba mirando estos pastores que ahora tuvieron que irse a sus respectivas iglesias, los estaba viendo y digo: qué increíble. Ya estamos trabajando una nueva iglesia en un lugar allí en el área de los pueblos blancos. Y cuando estaba pensando en esto, yo digo: Señor, qué privilegio poderle servir a estos pastores para poder plantar estos lugares. Entonces, cuando voy a su presencia, no le puedo hablar de logros, porque es por su gracia, su misericordia y su amor que estamos aquí. Y usted está sentado en esa silla. Los que han estado aquí en el altar, es por su misericordia, por su paciencia. Porque si Dios no tuviese paciencia, voy a hablar de mi caso, Dios no tuviese paciencia conmigo, me mandaría al infierno. Pero ha sido su misericordia. Entonces, ¿cómo voy a entrar? Con un corazón sencillo. ¿Cómo vamos a entrar? Con humildad delante de su presencia. ¿Y por qué razón? Porque ese velo se rompió. Y hoy podemos tener ese acceso, ese pase total a la presencia del Señor. El pueblo podía entrar y estar, claro, obviamente no podían entrar ni siquiera al atrio porque era un lugar pequeño. Pero digamos que una parte podía entrar a los atrios, a los patios, donde por lo menos se podía ver. Luego venía el lugar santo, donde ya entraban los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, ya podían entrar. Pero ese lugar santísimo estaba completamente restringido para todos, incluyendo el sumo sacerdote, excepto una vez al año. Ahora imagínese usted que el pueblo de Israel no podía acceder, pero usted y yo, el velo se rasgó y podemos entrar diariamente a la presencia del Señor. En la antigüedad, cuando usted lee
Todo el tiempo las personas que existieron no podían entrar a la presencia del Señor. Habían ciertos que sí, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Luego sale un hombre muy particular, Moisés, que hasta el rostro se le iluminaba por la presencia del Señor. Pero luego usted va viendo que había como una élite, los profetas, como Elías, vive Dios en cuya presencia estoy. Eliseo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Pero el resto de mortales nada. Pero le tengo una buena noticia. Ya usted no es cualquier mortal como aquellos. Ahora usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las maravillas de lo que Dios ha hecho, y tenemos libre acceso a su presencia. ¡Aleluya! Para eso Cristo murió y resucitó. ¿Qué pasa si Cristo solo hubiese muerto? No tuviésemos ese acceso. Pero Él resucitó, se presentó delante del Padre y se ofreció, así como una vez al año se hacía ese sacrificio. Él se ofreció una vez y para siempre delante de su Padre. Y ahora usted, nada le puede impedir entrar a la presencia del Señor. Y si tengo pecado, pastor, tampoco. Porque Jesús dijo en la parábola que aquel que se humilló descendió justificado antes que el otro, por la manera en que entró. En la manera en que usted entre diariamente, así también su vida va a ir siendo transformada. Usted va a empezar a ver que al estar en la presencia del Señor, su vida cambia. Su mal carácter cambia. Hay gente que dice, esa persona es de carácter fuerte. No, es un malcriado, es lo que es. No es de carácter fuerte. Carácter fuerte es aquella persona que mantiene el temple. El carácter empieza a cambiar. Las palabras empiezan a cambiar. Ya uno habla diferente. ¿Cuál es la razón? Porque uno entra a ese lugar santísimo, a la presencia del Señor. Ya la vida de uno es diferente. Su vida no va a ser igual si usted empieza a entrar a la presencia del Señor. Cuando sus problemas vengan, usted no los va a enfrentar de la misma manera. No lo va a hacer de la misma manera. Recuerdo un día, 17 años de edad, mi primer trabajo, cometí un error y me dicen, te van a despedir. Me fui a orar al inodoro, a arrodillarme frente a la taza. Y le dije, Señor, yo me equivoqué, pero en tus manos está mi vida. Ellos pueden decir lo que quieran, pero en tus manos está mi vida. Y me levanté de allí y me fui a sentar, y me dice la secretaria, porque todos mis compañeros estaban asustados porque supuestamente me iban a despedir. Me dice la secretaria, y ahí todos tus amigos andan ahí afligidos de que te van, me decían el hermano, porque los evangelizaba. Hoy corren al hermano. El hermano se va, es que nadie lo salva. Entonces le dije a esta señora, le digo, mi vida está en las manos del Señor. Así que, ¿qué más? No hay mejor lugar. Luego llegó el encargado del sistema y era un problema serio. Y me dice, tranquilo hermano, yo lo voy a resolver, no va a pasar nada. Y todo el mundo... Y yo dije, Señor, no hay mejores manos donde estar. En la presencia del Señor. Las amenazas, los problemas van a venir, pero usted va a estar confiado, porque el Señor es quien le sustenta en su presencia. Aleluya.